Me llamo Antonia Salazar. Tengo 67 años. La mayoría de las mañanas en Mérida comienzan igual para mí, un té reposando en una taza de porcelana, algo desportillada. El ventilador del techo girando perezoso en la cocina y la luz del sol colándose por las persianas en finas líneas doradas. Me gustan las rutinas silenciosas. Hacen que las horas se sientan firmes, predecibles, como los cimientos que sostienen una casa en pie durante las tormentas de verano. Esa mañana el teléfono rompió el silencio. Sonó 2 veces antes de que siquiera reconociera el sonido. El número era desconocido, pero algo en mi hábito o esperanza me hizo contestar. ¿Mamá? La voz era inconfundible. Se me cortó el aliento. 5 años. 5 años de silencio. De fiestas que pasaron como páginas en blanco. De mensajes que nunca tuvieron respuesta. De cumpleaños recibidos solo con recuerdos. Gabriela. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Habló como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Voy a dar una fiesta mañana por la noche. Deberías venir y trae dinero. Por un momento, creí que había escuchado mal. La cucharita en mi mano tembló, golpeando el borde de la taza. Perdón, dinero, repitió. Tú sabrás cuánto. Te mandaré la dirección por mensaje. La línea se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono aún pegado a la oreja. La cocina de pronto demasiado silenciosa otra vez. Afuera, un tren de carga pasó por algún lugar más allá del río Usumacinta, su silbido grave extendiéndose por el aire como un dolor. 5 años separadas. Y eso fue todo lo que tuvo que decir, sin disculpas, sin cariño, solo una transacción disfrazada de invitación. El té se había enfriado. Lo tiré por el fregadero, enjuagué la taza y la puse boca abajo en la encimera. Mis manos no dejaban de temblar. En algún lugar profundo dentro de mí, sentí que algo viejo y paciente comenzaba a moverse. El año en que vendí mi despacho iba a ser el año en que todo se volviera más fácil. Después de 40 años diseñando casas y hospitales, firmé los papeles, entregué las llaves a un socio más joven y salí con un cheque que se sentía pesado e irreal, 2.500.000 pesos. Recuerdo haber pensado que al fin me había comprado tiempo, tardes tranquilas, viajes, tal vez clases de pintura junto al río. Gabriela y su esposo, Rafael, vinieron ese fin de semana. Trajeron una botella de vino y el aire de quienes han ensayado una conversación. Rafael habló primero, felicitándome. Llamando a la venta un gran triunfo para la familia, les dije que planeaba darles un capital inicial de 300.000 pesos, cuidadosamente registrados en mi testamento, para ayudarles a empezar su negocio, un regalo generoso. Cualquiera lo diría. Gabriela sonrió con una gratitud algo ensayada. Rafael no se molestó en disimular su decepción. Eso es todo, dijo. Vendiste por más de 2 millones y nos das migajas, Rafael. Comencé, intentando mantener la voz firme. Ese dinero no es libre. Hay impuestos, fondos para el retiro, deudas del despacho. Me interrumpió con una risa que no era risa. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Miré a mi hija, esperando que dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. Su silencio fue un acuerdo escrito con tinta invisible. Cuando se fueron, la casa se sintió más fría. Días después, mis mensajes quedaron sin respuesta. Pasaron meses. El siguiente día de Muertos llegó y se fue sin su voz en mi mesa. Con el tiempo, dejé de poner su lugar. No fue el dinero lo que nos rompió. Fue darme cuenta de que mi hija podía medir el amor en billetes y decidir que yo ya no valía la pena. Unas semanas antes de esa llamada, publiqué una foto en Facebook, algo que rara vez hago. La imagen mostraba mi viejo Mercedes descapotable, recién restaurado tras meses en un taller en Mérida. La pintura brillaba en un suave plateado bajo los flamboyanes que bordean mi calle. Escribí un pie simple, por fin terminado. Valió cada hora, no era vanidad. Ese coche había sido mi único capricho al cumplir 60. Una promesa a mí misma de que aún había vida por disfrutar más allá de plazos y facturas.
Después de que Gabriela y Rafael me dejaron de hablar, lo mantuve cubierto en el garaje durante años. Un recordatorio demasiado pesado de lo que había perdido. Al devolverlo a la vida, sentí que recuperaba algo que no habían logrado quitarme mi propia alegría. Al día siguiente, navegando sin mucho interés por mi feed, noté el texto gris bajo la foto. Visto por 47 personas. Mi dedo dudó. Luego tocó. Entre los nombres, uno destacó Gabriela Morales. Lo había abierto varias veces, de madrugada y por la mañana, según el limitado registro de actividad que podía ver. 24 horas después, llamó. Me senté a la mesa de la cocina. El teléfono aún boca abajo junto a mi taza. La lógica se desplegó tan clara que parecía ensayada. No había recordado mi cumpleaños el mes pasado, pero sí el coche. La fiesta no era un reencuentro, era un inventario. Abrí la aplicación de nuevo. Presioné los 3 puntos y eliminé la publicación. La pantalla parpadeó en blanco. En el silencio, lo dije en voz alta, apenas un susurro. ¿Viste el coche? Gabriela. No a la mujer que lo ganó. Esa noche no pude dormir. La llamada, el coche, los años de silencio, todo giraba en mi mente como una película que no recordaba haber aceptado ver. Por la mañana, la tormenta en mi interior se asentó en algo más frío, más tranquilo. La rabia era fácil. Ya la había sentido antes. Ahora quería estructura. Algo sólido en lo que apoyarme. A mediodía, manejé al centro de Mérida, a la oficina de Torres y Asociados, con la que había mantenido contacto a lo largo de los años para trámites pendientes. El letrero seguía allí, idéntico desde que vendí mi despacho. Dentro, el aire olía ligeramente a papel y a brillantador de limón. Leonor Torres levantó la vista de su escritorio cuando entré. Estaba mayor, con el cabello salpicado de canas, los lentes reposando bajos en su nariz. Antonia Salazar dijo, sorprendida pero cálida. Ha pasado mucho tiempo. Así es, respondí, colocando una carpeta gastada en su escritorio. Dentro había 5 años de cosas sin respuesta, tarjetas de cumpleaños devueltas sin abrir, cartas marcadas sin dirección de reenvío y una sola foto de Gabriela de niña. Con los bordes arrugados, hablamos un rato. Le conté sobre la llamada, la exigencia, el silencio que se había extendido entre nosotras hasta convertirse en su propio castigo. Cuando terminé, Leonor se recostó, estudiándome. ¿Quieres justicia o paz?, preguntó. Miré la carpeta entre nosotras, la evidencia de todo lo que había dado y perdido. Tal vez sean lo mismo, dije. Ella asintió lentamente. Entonces empecemos por ahí. Afuera, la luz se había vuelto dorada, filtrándose entre los laureles de la calle. Me quedé un momento antes de subir al coche, sintiendo el peso tranquilo de una decisión finalmente tomada. 2 días después, estaba de vuelta en la oficina de Leonor. El aire se sentía más fresco esta vez, deliberado y quieto. Un montón de documentos esperaba en el escritorio pulido, sus páginas ordenadas divididas por pestañas amarillas. Cada una llevaba mi nombre en letras cuidadas. Leonor ajustó sus lentes y señaló la hoja superior. Este es el testamento revisado. Incluí todas las cláusulas que discutimos, sin ambigüedades, sin huecos. Tomé la pluma de su mano. Su peso me ancló. La primera firma salió fácil. La segunda, no tanto. Mi corazón tembló lo suficiente para recordarme lo que esto significaba dejar fuera a mi hija por completo. Todo lo dejo al Fondo de Constructores de Mérida, dije en voz baja, trazando las palabras en la página. Es lo que mi hermano hubiera querido. Leonor asintió. Conocía a Miguel, mi hermano mayor, el que me enseñó a sostener un martillo antes de que pudiera sostener un lápiz. Él construía casas para familias que no tenían nada. Luego sirvió 20 años en la Marina construyendo hospitales en el extranjero. Murió antes de jubilarse, sin pedir nunca reconocimiento. El fondo ahora llevaba su nombre. Es una buena elección, dijo Leonor. Seguí firmando hasta que mi nombre llenó cada línea destinada para mí. Cuando terminé, pedí 5 copias notariadas. ¿Tantas?, preguntó. Sí,
Dije, 1 para ti, 4 para mí. No insistió. El notario entró un momento después. Atestiguó las firmas y selló cada documento con un golpe pesado. Cuando la marca en relieve se hundió en el papel, una sensación de equilibrio se asentó sobre mí, por primera vez en años. Mi futuro y mi pasado se sentían debidamente registrados. Al salir de la oficina, la luz de la tarde tocaba la ciudad en un ámbar suave, y me di cuenta de que podía respirar otra vez. La invitación llegó por mensaje la mañana siguiente, envuelta en una calidez falsa. No puedo esperar a verte, mamá. Será especial. La dirección era una que no reconocí, una finca en un fraccionamiento nuevo al norte de Mérida, donde las casas parecían diseñadas para impresionar más que para cobijar. Llegué al atardecer. El Mercedes zumbando suavemente por una calle bordeada de magnolias y buzones idénticos. A través de las amplias ventanas frontales, ya podía ver el brillo de candelabros y gente moviéndose dentro con copas en la mano. El aire olía ligeramente a camarones asados y jazmín. Gabriela abrió la puerta antes de que tocara. Su cabello estaba perfecto, su sonrisa más brillante de lo que recordaba. Me dio un abrazo rápido, teatral. «Llegaste, te ves increíble», dijo, con un tono ensayado. Detrás de ella, Rafael apareció en un traje claro, una mano extendida, la otra sosteniendo una copa de champán. «Antonia, qué gusto verte otra vez», dijo con suavidad. «Ha pasado demasiado tiempo». El comedor estaba montado como una portada de revista, copas de cristal, servilletas de lino, flores que parecían demasiado perfectas para ser reales. Alrededor de la mesa estaban sus amigos, gente que no conocía pero que parecía saber exactamente quién se suponía que era yo, la mujer retirada con dinero. Cuando empezó la cena, Rafael llevó la conversación hacia inversiones familiares y nuevas oportunidades. Habló de un proyecto de desarrollo inmobiliario, soltando números como confeti y tasas de retorno, proyecciones, inversiones iniciales. Gabriela intervino, su voz suave, admirativa. «Siempre has tenido buen ojo para estas cosas. Mamá, nos encantaría que formaras parte». Sonreí cortésmente y los dejé hablar. El vino pasaba por la mesa. Las risas eran demasiado altas, los cumplidos demasiado dulces. Era una actuación. Y yo era la invitada de honor que necesitaban convencer. Cuando retiraron los platos y Rafael comenzó otra ronda de discurso persuasivo, alcancé mi bolso, lo puse en mi regazo y saqué 2 sobres de Manila. El sonido del papel contra el lino cortó el ruido. «Yo también traje algo», dije. Mi voz era calma, pero se escuchó. Querían dinero. «Aquí está lo que van a recibir». Puse los sobres en la mesa, uno frente a Gabriela, otro frente a Rafael. Intercambiaron una mirada rápida antes de abrirlos. La sala quedó en silencio. El único sonido era el tintineo de un tenedor contra un plato al fondo de la mesa. Mientras sus ojos recorrían las páginas, el color se desvaneció del rostro de Rafael. La mano de Gabriela tembló. «¿Qué es esto?», preguntó. «Mi testamento», dije simplemente. «Todo lo que tengo irá al Fondo de Constructores de Mérida. Ustedes no están incluidos». Por un momento, nadie se movió. Luego Rafael empujó su silla hacia atrás, el roce agudo contra el suelo. «No puedes hablar en serio», dijo, alzando la voz. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo lo que he construido para ustedes», corregí. Gabriela se puso de pie, con lágrimas formándose, pero no de dolor. Era la sorpresa de perder algo que asumía suyo. «No lo dices en serio». La miré a los ojos. «Nunca he dicho nada más en serio». Sus invitados se quedaron congelados, sin saber si hablar o callar. Tomé mi bolso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Rafael se rompió en susurros furiosos, la de Gabriela en súplicas. No miré atrás. Afuera, el aire era fresco, llevando el sonido de sus voces desvaneciéndose tras la puerta cerrada. Cuando llegué a mi coche, me detuve antes de encender el motor. La casa brillaba detrás de mí, luminosa y hueca,
como una linterna llena de humo. Puse el coche en marcha y me alejé. El camino desplegándose limpio y vacío adelante. A la mañana siguiente, mi teléfono ya estaba sonando. La primera llamada llegó a las 6, luego otra a las 8. Los mensajes seguían llegando. Y comencé a grabarlos, asegurándome de tener pruebas por si las cosas escalaban legalmente. La voz de Gabriela cambiaba en cada mensaje, llorosa en uno, furiosa en el siguiente. El tono de Rafael era peor, cortante, frío, prometiendo que lamentaría haberlos avergonzado. Ese día aprendí cómo se ve el acoso moderno. La vibración interminable de un teléfono que ya no sentía como mío. Dejé de contestar, pero no lo apagué. En cambio, comencé a grabar. Cada mensaje, cada marca de tiempo, cada amenaza o súplica iba a una carpeta etiquetada Evidencia en mi computadora. Por la noche, dejé el teléfono en la encimera de la cocina con el timbre bajo. El silencio entre las llamadas era casi más inquietante que el ruido. Empecé a dejar la luz del porche encendida. Aunque me decía a mí misma que era solo por comodidad, 2 noches después, mientras cerraba la casa, un par de faros giraron hacia mi entrada. El coche de Gabriela. Bajó rápidamente, aún con ropa de oficina, el cabello cayendo de sus pasadores. «No puedes hacerme esto», gritó antes de llegar al porche. «Eres mi madre». Me quedé detrás de la puerta de malla. «Calma pero firme. Vete a casa». «Gabriela». La voz de Rafael vino desde el coche. «Ha perdido la cabeza», murmuró lo suficientemente alto para que lo oyera. Antes de que pudiera responder, mi vecino Isaac Vargas salió de su jardín. Con una linterna en la mano. Había pasado 30 años en la policía de Mérida y aún se comportaba como tal. «Ya basta», dijo con calma. «Esto es propiedad privada. Hora de irse». Gabriela dudó. Luego regresó a su coche. Las llantas escupieron grava al acelerar. Isaac esperó hasta que el sonido se desvaneció. «¿Estás bien?» Antonia asentí, exhalando el aire que había estado conteniendo. «Por primera vez», dije suavemente, «alguien lo vio pasar». La semana siguiente, me reuní con Leonor otra vez. Ya había preparado los documentos perfectamente encuadernados, marcados con pestañas de colores, cada cláusula impresa en el lenguaje preciso que ella prefería. «Una vez que firmes», dijo, «la transferencia es inmediata, irreversible. Nadie puede impugnarla». Miré los números en la página. 400,000 pesos, una vida de ahorros, disciplina y sacrificio, ahora moviéndose fuera de alcance. No perdido, sino redirigido. Pensé en la voz de Gabriela en esos mensajes, diciendo «nos lo debes». Y sentí lo opuesto a la culpa. Sentí alivio. Revisamos los formularios, los firmamos uno por uno. Luego vimos cómo Leonor enviaba la orden de transferencia por fax al banco. El sonido de la máquina alimentando el papel era extrañamente reconfortante, como una ruptura limpia hecha visible. «Felicidades», dijo cuando terminamos. «Acabas de construir algo nuevo». Esa tarde manejé hacia el oriente de la ciudad, donde el Fondo de Constructores de Mérida había comenzado a renovar una fila de casas viejas cerca del río. El olor a aserrín y pintura fresca flotaba en el aire húmedo. Un joven con guantes de trabajo me saludó mientras cargaba madera hacia el porche. «Tendremos familias viviendo aquí para el otoño», dijo con orgullo. Me quedé allí un buen rato, viendo la luz del sol rebotar en las ventanas nuevas. Durante años, construí estructuras destinadas a durar. Ahora estaba construyendo algo más silencioso, estabilidad para personas que nunca conocería. Un legado libre de deudas o expectativas. «Una vez construí cosas», murmuré, «más para mí que para nadie. Ahora construyo paz». Las palabras se sintieron correctas, como si pertenecieran exactamente al lugar donde estaba parada. Una semana después, llegó un correo de Gabriela. El asunto decía «hablemos de verdad esta vez». El tono era más suave, incluso arrepentido. Sugirió un café en el centro. «Solo nosotros tres». Para cerrar, escribió:
Miré la pantalla un largo momento antes de responder con un simple sí. El café que eligió daba al río, todo vidrio y luz solar. El tipo de lugar que pretende ser casual pero nunca barato. Llegué temprano. Guardé mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta y encendí la grabadora. Mérida permite grabar con el consentimiento de una sola parte. Leonor me lo había recordado. Gabriela y Rafael llegaron juntos, portando preocupación como un atuendo coordinado. «Mamá», comenzó ella, con los ojos húmedos. «Sé que las cosas se salieron de control. Solo queremos arreglarlas». Rafael asintió rápidamente. Estábamos bajo presión, problemas de dinero. Pero si pudiéramos arreglar el lado financiero, todo lo demás sanaría. Se inclinó hacia adelante. 200,000 pesos cubrirían las deudas del negocio y tal vez una pequeña mensualidad para estabilidad. Después de eso, podríamos reconstruir como familia. Los dejé hablar. Asentí cuando parecía necesario. Gabriela rió ligeramente en un momento, como si negociáramos un préstamo en lugar de años de traición. Cuando finalmente me puse de pie, ella alcanzó mi brazo. «¿Lo pensarás?» «Ya lo hice», dije, y salí a la luz del sol. 2 días después, Leonor y yo nos sentamos frente a su abogado en una sala de mediación. Las paredes eran gris pálido, el aire demasiado quieto. Cuando él comenzó su argumento sobre mi juicio errático, Leonor conectó su teléfono al altavoz. La voz de Rafael llenó la sala. 200,000 pesos arreglarían todo. El abogado se quedó en silencio. Luego cerró su carpeta. Carraspeó y dijo: «Retiramos nuestra impugnación. Pasaron varias semanas antes de que me permitiera desacelerar. El polvo legal se había asentado, el teléfono se había silenciado y la casa volvía a sentirse como tal sólida, despejada, mía». Esa mañana visité el nuevo proyecto financiado por el Fondo de Constructores de Mérida, una pequeña fila de cabañas renovadas cerca del río, brillantes con pintura fresca y risas de niños jugando en el patio. Al ver a los trabajadores terminar la última viga del tejado, sentí que algo en mí se aliviaba, como si el ruido de los últimos años finalmente se hubiera disipado. Por la tarde, estaba de vuelta en casa. El aire traía el leve olor a sal de los manglares, y las tablas del porche crujían suavemente bajo mis pies. Me quedé allí un momento, mirando la lámpara que mi hermano había instalado hace décadas. Había sobrevivido huracanes, veranos y más de unas pocas noches solitarias en las que la dejé encendida. Esperando que mi hija pudiera llegar algún día, encendí el interruptor. La bombilla brilló firme y cálida. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz, adentro». Mi teléfono parpadeó con un mensaje sin leer de Gabriela. Miré la primera línea. He estado pensando en todo. Y luego lo dejé sin abrir del todo. Lextin, la habitación cayó en su silencio familiar. Serví un té. Me senté junto a la ventana y vi el suave círculo de luz derramarse sobre el porche. No se sentía como un final. Se sentía como estar, por fin, en casa.